y déjame orar por el sermón esta mañana. Señor, gracias te damos por la oportunidad de escuchar de nuevo tu palabra. Al empezar esta serie te pedimos que tú nos utilices a nosotros en lo que tú has venido haciendo por siglos con tu palabra, y es salvando a los pecadores y edificando a tus hijos con esta tu palabra. Te rogamos que nosotros como Brookside pongamos nuestro granito que nos toca en la evangelización del mundo, mientras tú utilizas esta serie para la edificación de los santos y para la salvación de los pecadores. Ayúdame, Dios, te lo pido, en el nombre de Cristo. Amén. Ayer en la mañana hubo un terremoto de magnitud de 7.2 en Haití. Como ustedes saben, Haití y República Dominicana comparten la misma isla. No afectó a República Dominicana hasta donde yo tengo entendido, pero la última lectura, o la lectura que yo vi en cuanto a Haití, por lo menos 29 personas murieron. Yo supongo que habrá otros que también fallecieron. Un terremoto de 7.2 es muy fuerte. Yo estaba pensando en eso y como está el mundo, y pensé en un versículo que dice: nunca digas que los tiempos pasados fueron mejores que estos, dice Eclesiastés, porque nunca de esto hablarás con sabiduría. Cuando uno dice, cuando yo era niño y en mis tiempos esto era mejor, uno no está hablando con sabiduría. Siempre ha habido dificultades y problemas, y los problemas, por ejemplo, de terremotos, enfermedades, han existido desde la caída. Es un efecto que estamos en un mundo caído. Sabemos que todas las tragedias, como conocemos en la Biblia, no son causadas de manera directa necesariamente por el pecado, eso lo vamos a saber más tarde. Pero el mal en sí que hay en el mundo empezó en Génesis capítulo 3, basado en la caída y en el pecado. Pero aún más. Desastres naturales, enfermedades, son realmente terribles. Pero hay algo que complica más las cosas en el mundo que nos ha tocado vivir. Y yo recordé un pasaje que habla sobre los últimos tiempos y el carácter de los hombres en los últimos tiempos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, voy a leer unos cuantos versículos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Esa es la característica de los hombres de los últimos tiempos. Y no parece que solamente fuera de la iglesia, sino que es más peligroso porque también van a estar dentro de la iglesia. Versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad, o sea, están en la iglesia, pero que negarán la eficacia de ella. A estos evita. Usted va al médico hoy con todo esto de el virus que ha afectado a muchas personas, seriamente los ha afectado y ha matado a muchos, es verdad. A mí me dio el COVID en enero y todavía yo no huelo bien completamente, no tengo mi olfato completamente. Es un asunto serio. Al mismo tiempo yo debo añadir, y posiblemente usted lo sabe también, que hombres corruptos, hombres que deberían estar para proteger a los que ellos dirigen, han utilizado este COVID
¿Para tomar más poder de la gente o para ganar más dinero? Ustedes saben que algunos de los que dirigen los departamentos de salud, según yo leo algunos artículos en el periódico, también tienen acciones de billones de dólares en las compañías farmacéuticas. ¿Cómo es que yo voy al médico y tengo que decirle al médico, no me hables y no me insistas en que me ponga una vacuna porque a mí me dio el COVID? Cuando yo era joven, si a ti te daba un tipo de enfermedad y a ti te daba, ya tú estabas inoculado por décadas, para siempre. Ahora usted te da el COVID, supuestamente te dura 3 meses, le dicen los médicos. Y lo triste es que ellos saben que eso es mentira. Usted dirá, bueno, yo sé de gente que le ha dado el COVID 3 veces, 4 veces, 5 veces. Si usted lee bien artículos bien serios, a una gente no le puede realmente repetir el COVID. Podemos diferir, porque este ha sido el tema de la división en los últimos 18 meses de este asunto del COVID. Pero ¿qué es lo que estoy diciendo? Que estamos en un mundo bien peligroso, en que los que están para dirigir y ayudar al pueblo que están dirigiendo, lo que están haciendo es manipulándolo y engañándolo. Un médico experto de buenas universidades no puede publicar algo sobre un tratamiento que puede ayudar a la gente para que se salve antes que se ponga grave del COVID. Porque si pone algo, lo censuran y nadie puede saber que una medicina de $3 lo puede salvar. Sin vacunarse, por ejemplo. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Y los médicos, uno va al médico y ellos tienen tanta presión de sus compañías o de lo que sea, ellos no te pueden decir la verdad y ellos lo saben. Yo estuve en el médico los otros días, estuve a punto de decirle a mi enfermera, pare de hablarme del COVID y que me presionándome para que me vacune, porque yo tengo respeto por usted y yo quisiera que ese respeto permaneciera. No me hable más de eso, porque yo sé que usted está mintiendo, no se lo dije así, pero quise decírselo. Ustedes saben lo que estoy diciendo. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Yo pensé que cuando veíamos películas, que usted veía que los departamentos de investigación del gobierno, que están para investigar los crímenes y todo eso, y que caigan presos los que deben caer presos. Yo pensé que esas películas, eso era solamente película, de que el mismo gobierno no se envolvía para ellos mismos cometer el crimen o para encubrir el crimen. Pero en estos 18 meses, sabe un poquito más. Ya cualquier persona sabe que no se le puede creer ni aún a las instituciones del gobierno, al gobierno menos. Es una situación bien difícil. Nadie cree en nadie. Usted puede ver la noticia. Solamente en los últimos años es que yo estoy consciente de que usted ve las noticias, las lee, todo eso así. Y la mayoría no son noticias verdaderas, son propaganda. Eso es muy penoso en el tiempo que estamos. ¿Qué tiene eso que ver con Santiago? Porque tú dijiste que íbamos a empezar Santiago. Sí, es verdad. Todo esto trae dificultades, problemas, presión, particularmente para los que quieren vivir piadosamente, como dice la palabra, que también todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Y esta carta va a ser muy relevante para todos nosotros porque Santiago nos va a hablar, entre otras cosas, de cómo vivir en un mundo donde usted está presionado y presionado aún injustamente queriendo hacer lo bueno. Porque en el mundo en que estamos también, los que están para dirigir y hacer lo correcto y hacer cumplir las leyes, ¿qué están haciendo? Le están llamando a lo malo bueno y lo bueno malo. Usted sabe que es así. Pero hay de ellos, porque tendrán que dar cuentas al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y cosa horrenda es caer en manos de un Dios vivo. Hebreos capítulo 10, 31. Cosa horrenda. Hoy nosotros vamos a empezar con Santiago y como lo titulamos Introducción General a esta epístola de Santiago. Es una epístola bastante corta. Y yo voy a comenzar leyendo el versículo 1. Versículo 1 de Santiago. Pueden ir conmigo
el versículo 1. Santiago, capítulo 1, versículo 1. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Un solo versículo, pero tiene una estructura, y así vamos a ver el texto también basado en la estructura que tiene el mismo versículo de manera natural. ¿Cuál es esa estructura? Para que me puedan seguir y tengan un orden en su mente, como siempre tratamos de hacer. Versículo 1 se divide en 1, el remitente, o sea, la persona que escribe, Santiago. Número 2, los destinatarios, los que reciben. Y número 3, el saludo. Bien sencillo. Ahora vamos a, como dicen, a desempacar este asunto. ¿Y ahí hay algo que desempacar en un solo versículo? Sí, ahí hay cosas que decir. Si uno utiliza la analogía de un bosque y de los árboles que están en ese bosque, yo lo que quiero hacer es como cuando uno está en un avión o un helicóptero. Desde arriba, usted ve el bosque y queremos primero ver como el bosque por fuera primero. Vamos a analizar primero unas cuantas características de la carta de Santiago y luego entonces vamos a entrar al bosque y vamos a seleccionar un solo árbol de este bosque y va a ser específicamente el versículo 1 para entonces explicar qué es lo que está diciendo aquí. Así que vamos a hablar primero de características de Santiago. Algunas características de Santiago que uno lo encuentra leyendo los comentarios y libros y diferentes fuentes. Este libro fue escrito, esta carta se entiende alrededor del año 44 al 49. Algunos dicen que precisamente se escribió posiblemente en el año 45 después de Cristo. Casi 2000 años, por supuesto, en el primer siglo. Se entiende también que esta carta fue la primera escrita del Nuevo Testamento. Dice, pero esto está casi en Apocalipsis. ¿Cómo tú me vas a decir que es la primera? Bueno, recuerda que su Biblia no está organizada en el orden necesariamente que fue escrito. No necesariamente así. ¿Okay? Pero se escribió Santiago como el primer libro del Nuevo Testamento. ¿Qué tipo de género literario es esto? Eso es una carta. Usted oye la palabra epístola, pero epístola quiere decir una carta. Dentro de la carta, en la manera en que está organizada, tiene estas características. Y es que Santiago utiliza imágenes extraídas de la creación. Por ejemplo, él utiliza la onda del mar, la flor de la hierba, la neblina, porque él utiliza muchas imágenes literarias como metáforas, usa símiles, que son comparaciones, utiliza preguntas retóricas para hacer un punto. Y es interesante que Santiago también utiliza como 40 referencias al Antiguo Testamento y casi 30 referencias que son paralelas al Sermón del Monte, que está en Mateo capítulo 5 al 7. Ahora, ya nosotros después de ver desde arriba Santiago, estamos listos para ver con más detenimiento el versículo 1 y empezamos con el remitente. ¿Quién es el remitente? ¿Quién? El verso comienza diciendo: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Este Santiago también se conoce como Jacobo. Hay dos explicaciones para esto de Santiago. Santiago viene de una contracción, dice un diccionario, de San y Jacob, o Jacob. No sé si ustedes se pueden pensar en eso, pero un hermano una vez me dijo: ven acá, aquí están a saber por qué dice Santiago y realmente era Jacobo que se llamaba. Y tuvimos una discusión, ¿recuerdas, Tino? Aquella vez. Esa es una de las explicaciones de por qué, si es Jacobo, en la Biblia dice Santiago. Bueno, hay un diccionario que dice que es una contracción de San y Jacob, o Saint, y entonces al decir juntarlos suena como Santiago. Pero el nombre que te encuentras en la Biblia realmente es que Jacobo. Era un nombre muy común en ese tiempo, el nombre Jacobo. Otra explicación dice que, sencillamente, dice el doctor Ellis Carballosa, en su libro de precisamente Santiago, que es el equivalente griego del nombre Jacobo. Había nombres en hebreo y se traducían al griego y sonaban bastante diferentes también. Por ejemplo, el nombre Jesús realmente en griego es Josué o Joshua. Esa es la idea de esto aquí. Entonces, ahora, ¿quién es este Santiago? Porque en el Nuevo Testamento se mencionan varios Santiago.
¿Cuáles son las opciones que tenemos nosotros? En primer lugar, tenemos al apóstol Jacobo, el menor, hijo de Alfeo. Ese no es, porque no se habla mucho de él, no se conoce mucho de él. En segundo lugar, hay otro Jacobo, el padre de Judas, que no es el Iscariote. Tampoco se conoce mucho de este, no se entiende que son esos dos. O sea que, por eliminación, esos dos están fuera. Tercer lugar, ¿quién más es este Santiago? Este Jacobo. Tercer lugar, Jacobo, hijo de Alfeo y hermano del apóstol Juan. ¿Recuerdan que ellos eran pescadores también, ellos dos? Pero ¿por qué se entiende que no es este Jacobo, el hermano de Juan? Porque Juan fue muerto a espada por Herodes, más o menos en el año 42. Herodes Agripa I mató a Juan. En Hechos capítulo 12 le cortó la cabeza. Este no puede ser. Si esta carta se escribió en el año 45, este se elimina. Entonces, ¿quién es este Santiago que escribe esta carta aquí entonces? Nos queda una opción en ese caso, y es Jacobo, el medio hermano del Señor Jesucristo. Eso lo encontramos en Mateo 6.3 y en Marcos 6.3 y en Mateo 13.55. No lo vamos a leer ahora, más tarde leo unos versículos sobre eso, ¿ok? Ahora, ¿quién llegó a ser este Santiago? Este Jacobo en la Biblia, ¿quién llegó a ser él? Estamos conociendo un poquito quién escribió esta carta y es importante entender quién es esta persona. Este Jacobo Santiago llegó a ser un líder de la iglesia en Jerusalén. Recuerden que en una ocasión se armó un alboroto en la iglesia de Antioquía, donde Pablo y Bernabé eran líderes y estaban diciendo unos judíos que estaban allá que no podían los gentiles ser salvos a menos que guardaran la ley de Moisés y hicieran todos los rituales y todo eso y se circuncidaran. Y fue el alboroto tan grande y la disputa tan grande entre Bernabé, Pablo y los líderes de Antioquía que ellos decidieron, vamos a ir a la iglesia de Jerusalén, que era la primera iglesia donde estaban los apóstoles, estaba como líderes, ahí estaba Pedro, estaba Juan y estaba también Jacobo. Cuando ellos hacen en Hechos capítulo 15, hacen el primer concilio que ha habido en una iglesia, y es para discutir este asunto. ¿Es verdad que los gentiles tienen que guardar las ceremonias judías para ser salvos? Entre discusiones y deliberaciones, habla Pedro, y después se levanta Santiago, Jacobo, y dice: hermanos, escúchenme. Y él empieza a detallar, y él precisamente es, con el consejo de los líderes de ahí, él es el que le manda la carta a los hermanos de Antioquía diciendo: esto es lo que nosotros, juntamente con el Espíritu Santo, hemos determinado. ¿Qué estamos diciendo ahí? Que Santiago, este Jacobo, hermano del Señor, era un líder en la iglesia primitiva. No era cualquiera. De hecho, algunos dicen: ¿cómo es una persona que no es conocida puede referirse a hacer una carta y solamente identificarse con Santiago? Debió ser una persona bastante conocida. Era Santiago. Era una columna de la iglesia, como decía, junto a Pedro, junto a Juan. El mismo Pablo habla cuando él estuvo de visita en Jerusalén, que él no vio a otros, sino que vio a Pedro, vio a Juan y que vio a Jacobo. Él dice: el hermano del Señor. Y él dice que eran columnas de la iglesia. Él habla de eso en Gálatas capítulo 2, versículo 9. Aún el testimonio unánime de los padres de la iglesia, los primeros líderes de la iglesia en los primeros siglos, todos están de acuerdo de que el escritor de esta carta es Jacobo, el hermano del Señor. Ahora, ¿cuál es el carácter de este Santiago Jacobo? A este Jacobo se le conocía como Jacobo o Santiago el Justo. ¿Por qué? Era conocido por su devoción a la obediencia de la ley, su devoción a la palabra de Dios. Era un hombre de fuertes convicciones y hablaba como uno de los profetas del Antiguo Testamento. Mucha convicción, me recuerda a Juan el Bautista. Era un hombre devoto a la oración. Posiblemente ustedes han oído esto. Un historiador dice sobre Jacobo, sobre su devoción a la oración. Oigan lo que él dice: pasaba tanto tiempo en oración de rodillas que se encallecieron tanto sus rodillas que parecían las de un camello. Estoy diciendo que para usted orar, usted tiene que necesariamente tener las rodillas en el suelo, como cuando uno lo ponían de castigo en la escuela, sobre un guayo. Pero esto es lo que nos habla de un hombre que estaba comprometido con la oración y devoto al Señor. Ese es el tipo de carácter que tenía este Santiago. Ahora, ¿quién era antes este Santiago? Juan capítulo 7, versículo 5 nos dice que
ni aun los hermanos de Jesús creían en él. De hecho, en una fiesta de los tabernáculos, en el capítulo 7 de Juan, los hermanos de Jesús, incluyendo por supuesto a Jacobo, que era el segundo que le seguía a Jesús, le dijo: nadie que se quiere dar a conocer lo hace en secreto. Pues sabe, darte a conocer, porque ninguno que se quiera dar a conocer lo hace en secreto. Ve. Y Jesús le dice: ustedes siempre, su tiempo siempre está presto, ustedes siempre están listos, yo no. Vayan ustedes, yo voy más tarde a esa fiesta. Y Jesús les añade: no puede el mundo aborreceros a vosotros, pero a mí me aborrece. ¿Por qué? Porque yo testifico del mundo que sus obras son malas. Es importante, una lección para nosotros también. El repudio que tiene la gente por los cristianos y por nosotros, y el que teníamos nosotros por los cristianos, es sencillamente porque nosotros testificamos del mundo que sus obras son malas. No lo podían aborrecer a ellos, pero ni aun Santiago creía en el Señor. Ahora, alguien dirá: tú dijiste que Santiago era medio hermano del Señor. Y usted preguntará: ¿y el Señor tuvo hermanos? Y yo te digo: sí, y hermanas también. Tenía hermanos y hermanas. En Mateo 1:25, hablando de María y de José, dice que él no la conoció hasta que tuvo a su hijo primogénito. Y yo sé que algunos de ustedes con trasfondo católico romano piensan, han escuchado que la Virgen María se mantuvo virgen perpetuamente. Eso no es bíblico, no es cierto. De hecho, está claro en pasajes de las Escrituras como este. Cuando dice que José no la conoció, es que no se acostó con ella. Es un lenguaje más suavizado, se llama eufemismo para hablar de lo mismo. O sea, José tuvo más hijos con María. Tuvo hijos y tuvo hijas. ¿Ok? Eso es muy importante. Miren lo que dice Marcos capítulo 6, 2 al 3. Sobre este mismo punto. Tuvo hermanos, tuvo hermanas. Marcos 6, 2 al 3. Dice: y llegando el día del reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, hablando de Jesús, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les da? Y estos milagros que por sus manos son hechas. Versículo 3 dice: ¿no es este el carpintero? Nosotros lo conocemos, nos criamos con él. Hijo de María, hermano de Jacobo, de quien estamos hablando, de José, de Judas, que también escribió una de las cartas que están casi al final de sus Biblias, y de Simón. Dice: ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? Jesús tenía hermanos y tenía hermanos. Otra pregunta válida que usted puede tener es también: ven acá, y si Santiago era hermano del Señor, ¿por qué él mismo no lo dice en el versículo? Dice Santiago, coma, lo que dice el siervo de Dios es el Señor Jesucristo. ¿Por qué no dice Santiago, coma, hermano del Señor Jesucristo? No lo dice así. Puede haber un sentido aquí precisamente de humildad. Un sentido de humildad. Y la gente sabía que él era hermano del Señor Jesucristo, pero él decide no presentarlo de esa manera. Se presenta sencillamente como siervo del Señor Jesucristo, siervo de Dios. Y tal vez precisamente pensando en su vida pasada, ¿quién era él? Estaba pensando, y como punto de reflexión aquí, si ustedes han considerado que las personas más piadosas regularmente suelen caracterizarse por ser las personas más humildes. Usted ve a Juan el Bautista. Juan el Bautista con el Señor, él decía: es que yo no soy digno de desatar la correa de su calzado puesto de rodillas. Es que yo ni siquiera soy digno de eso. Y Jesús mismo, testificando de Juan el Bautista, decía que de los nacidos de mujer no se ha levantado uno mayor que Juan el Bautista. Y sin embargo, él se veía humilde, pobre, no se consideraba la gran cosa. Tal vez este tipo de personas consideraban quién es Dios, su grandeza, su naturaleza, su santidad, su bondad, y al mismo tiempo se daban cuenta de su pecado, de quiénes realmente eran ellos. Debería ser esa nuestra actitud también al presentarnos delante de Dios. ¿Quién soy yo delante de Dios? Ya somos sus hijos, pero fuera de ahí, solamente por su bondad es que somos quienes somos sencillamente. Él dice: siervo de Dios y del Señor Jesucristo.
La palabra que se utiliza para siervo y debería traducirse realmente como esclavo, porque es una palabra muy fuerte que se llama doulos. El pastor John MacArthur hace todo un libro completo que se llama así, esclavo. Y ahí él argumenta debido a las sensibilidades políticas y la incomodidad que causa usar la palabra esclavo en nuestro tiempo, en vez de traducir la palabra como esclavo, lo tradujeron siervo, como para suavizar un poquito la cosa. Y sí es verdad que da un poquito de disgusto hablar de esclavitud en este tiempo, cuando hay un sentido tan grande de mi libertad y mis derechos, especialmente en Estados Unidos, la tierra de la libertad, pero está bien. En aquel tiempo también era bien fuerte, porque el sentido de ser esclavo era que alguien más era tu dueño. Y como aquí hemos explicado, ser esclavo implicaba que tú no tenías ni siquiera nombre, no tenías propiedades, no podías heredar. Alguien era tu dueño. Santiago se identifica aquí no como hermano del Señor, y lo era, sino como siervo de Dios y del Señor Jesucristo, que Él estaba a su completa disposición, no estaba para hacer su voluntad, sino la voluntad que Dios quisiera que Él hiciera. Sabemos que nosotros somos siervos de Dios, somos esclavos de Dios, pero Dios no nos trata a nosotros con el pie, ni nos da con un garrote y nos saca los dientes como pasaba con los esclavos en ese tiempo. Ese no es el amo que nosotros tenemos. Tenemos un amo que es bueno. Santiago dice, yo soy siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Me gustó alguien que dice que esta palabra esclavo, aquí como se utiliza, dice que si se utilizaba para seres humanos, para hombres, quería decir que la persona era esclava de otro. Pero cuando se utilizaba para deidades, lo que quería decir que la persona era una persona devota a esa persona que era esclavo. En este caso, las dos cosas son ciertas. Santiago era esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, y al mismo tiempo está diciendo que él es devoto al Señor Jesucristo. Eso es lo que está diciendo. ¿Qué causó la diferencia en Santiago? Porque si él mismo no creía en él, Santiago vivía en una región que Jesús se maravilló de la incredulidad de la gente en el mismo pueblo de Jesús. Dice que Jesús se maravillaba de la incredulidad de ellos. Ni Santiago creía en el Señor. ¿Qué causó el cambio de Santiago? Santiago vio al Señor resucitado, y es lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 7. Dice que después que se apareció a los apóstoles y a más de 500 personas a la vez, dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y luego él dice, y después se me apareció a mí, como un abortivo, dice él. Pero lo que causó la diferencia en Santiago, en Jacobo, para cambiar de no creer en su hermano, el Señor Jesucristo, a pesar de todo lo que vio, es que cuando vio al Señor resucitado, entonces su vida fue transformada. Santiago se convirtió en quienes nosotros estamos hablando hoy, en el líder de la iglesia. Ya hablamos de Santiago, entonces veamos ahora los destinatarios. Rápidamente, los destinatarios. Veamos ahí quiénes eran, cuál era su circunstancia, cuál era el motivo de la carta y algunos temas que se cubren. Estamos hablando, recuerden, una introducción general de Santiago para ver de qué vamos a hablar, de qué se trata esta carta. También estamos mirándolos por fuera, los alrededores, y estamos entrando un poquito a ella. ¿Quiénes eran esta gente, los destinatarios? ¿A quién le estaba escribiendo? Dice él, a las 12 tribus. Esto debe entenderse como sencillamente judíos, pero judíos cristianos. Aunque la carta tiene implicaciones para nosotros hoy, inicialmente los oyentes eran judíos cristianos. Él continúa diciendo que están en la dispersión. Eso habla de sus circunstancias. Dispersión, diáspora, estaban dispersos. Desde el Antiguo Testamento, los judíos habían sido llevados a diferentes países, a diferentes lugares por su desobediencia, según encontramos en Deuteronomio capítulo 28. Dios les dijo a ellos, si ustedes me obedecen, estas son las bendiciones, y si me desobedecen, estas son, incluyendo que iban a ser deportados. Primero, las 10 tribus que se llamaba Israel fueron deportadas por los asirios, las tribus del norte de Israel, en el año 722. Luego, en el año 586 a.C., fueron deportadas también a Babilonia por Nabucodonosor. Las tribus que quedaban, las dos, la parte del sur, que se llamaba Judá. Y eso ocurrió. Pero no está hablando aquí necesariamente de estos judíos en general. ¿De qué está hablando? De judíos que se habían convertido, y posiblemente esos son los judíos que se convirtieron en Hechos capítulo 2. Ustedes recuerdan en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, cuando estaba en una celebración de Pentecostés, y los discípulos recibieron el Espíritu Santo y empezaron a hablar nuevas lenguas,
Y los que estaban ahí en el pueblo, que había miles de judíos en el pueblo, en Jerusalén, en ese tiempo, dice que ellos los oían hablar en su propio idioma, en su propia lengua. Y cuando usted lee Hechos capítulo 2, usted encuentra que hay por lo menos 15 idiomas representados. Eran judíos que vivían en diferentes partes del mundo, pero estaban en la celebración que se hacía en Jerusalén en ese tiempo. De ahí se convirtieron por lo menos 3,000 en una predicación y 5,000 en otra ocasión. Estos judíos, debido a la persecución que hubo después que mataron a Esteban, en Hechos capítulo 7, y también después que mataron a Santiago, Jacobo, el hermano de Juan, estos judíos cristianos se dispersaron en diferentes partes del mundo también. Se entiende también que siempre hubo muchos judíos en diferentes partes del mundo fuera de Israel. Los historiadores dicen que en el Imperio Romano había más judíos fuera de Israel realmente que dentro de Israel. Es como en Dominicana. No sé cuántos dominicanos viven fuera del país, posiblemente más. Viven en Nueva York, en España, en otros lugares que mismo República Dominicana. Eso es lo que pasa en este caso y pasa en los países de ustedes también. Estos estaban dispersos. Al estar dispersos también estos hermanos están pasando por circunstancias bien difíciles. Me gusta cómo lo pone Erwin Caballosa en su libro Santiago. Erwin Caballosa en su libro Santiago, él hablando de qué estaba pasando con estos hermanos y por qué se le hizo esta carta. Voy a leerlo de aquí directamente porque pienso que, como él lo dice, me gusta. Dice: Santiago dirigió su carta a los hebreos cristianos, o sea, judíos, que estaban sufriendo pruebas y dificultades en sus vidas. Algunos de ellos fueron llevados a la desesperación, mientras que otros habían caído en la indiferencia y sucumbían a la tentación de desconfiar de la palabra de Dios. Una actitud prevalente entre ellos era la superficialidad. Esto no solo afectaba su relación personal con Dios, sino también entre ellos mismos y hacia los incrédulos. Además, estos cristianos habían caído en el pecado de usar mal la lengua y de codicia y de mundanalidad. Cuando presentemos los detalles de los otros capítulos de la carta completa de Santiago, van a ver por qué Santiago le está escribiendo. Esta carta tiene que ver con la vida práctica de la vida, con la parte práctica de la vida cristiana. Y el énfasis es de que una fe verdadera debe reflejarse y demostrarse en obras verdaderas, en obras, buenas obras que glorifiquen a Dios. Yo estaba repasando de nuevo el libro de John MacArthur que se llama El Evangelio según Jesucristo. Y él habla de cómo las iglesias todavía están llenas de muchas personas que piensan que solamente por profesar que son creyentes y no mostrar ningún fruto verdadero de buenas obras de arrepentimiento, piensan que van camino al cielo y están engañadas. Santiago va a mostrar que una fe sin obras es muerta y es inservible, es inútil. Ese es el punto principal de la carta de Santiago. Una cosa aquí sobre esto: siempre ha habido dificultad en la historia con la carta de Santiago. Al principio de la iglesia no querían reconocer la carta de Santiago como parte del Nuevo Testamento. Y aún en el tiempo de la Reforma pasó esto también. Martín Lutero, gran reformador y que contribuyó muchísimo a rescatar la doctrina sana de la iglesia y del Evangelio. Oigan lo que pensaba Martín Lutero de la carta de Santiago. En su introducción del Nuevo Testamento sobre Santiago, Martín Lutero dice: esta carta, comparada con otros escritos como las cartas de Pablo, dice que Santiago es una epístola de paja. Oh. El mismo Martín Lutero está diciendo que es una epístola como que no tiene mucho. ¿Por qué Martín Lutero decía eso? Es que Santiago en uno de sus capítulos parece estar contradiciendo el concepto de la salvación mediante la fe solamente, sin las obras. Pero si usted lee Santiago bien, parece que Santiago está diciendo que el hombre se salva no solo mediante la fe, sino por las obras también. Eso no es lo que está diciendo Santiago. Eso lo vamos a aclarar cuando estemos en su tiempo. Pero ¿por qué Lutero tenía esa reacción tan fuerte en cuanto a la carta de Santiago? Lo que pasa es que la Iglesia Católica también estaba utilizando en el tiempo de la Reforma la carta de Santiago para decir erróneamente que la salvación es mediante la fe más las obras. Y eso es falso, eso es otro evangelio.
Y Martín Lutero mismo, él decía que él deseaba, si hubiera dependido de él, de Martín Lutero, dice él que él no hubiera incluido la carta de Santiago en el Nuevo Testamento. Así se sentía Martín Lutero. Y me gusta una lección que alguien dice que uno debe aprender de esto. Dice que aunque Martín Lutero, gran hombre de Dios, estaba cierto en muchos aspectos, en muchas cosas, no estaba en lo correcto en todos. Este era uno. Y de nuevo, ¿qué nos lleva eso a pensar? Siempre debemos volver a las fuentes, como hicieron los reformadores, a la palabra de Dios. No importa qué maestro, al final la Biblia es la palabra de Dios y los hombres estamos limitados. ¿Quiere decir eso que no se puede conocer la verdad? No es lo que estoy diciendo. Pero como hombres limitados pueden cometer errores como sinceramente lo cometió Martín Lutero. Y en la historia también estaré siglos después. La carta de Santiago, que no era tan útil para Martín Lutero como fue para él la de Romanos y Efesios y Gálatas, para lo que Martín Lutero estaba peleando en su tiempo, de la justificación por fe solamente, contra la Iglesia Católica. Sin embargo, al predicador John Wesley le fue de suma importancia utilizar la carta de Santiago. ¿Por qué? Porque en el tiempo que predicaba John Wesley, había muchísima gente que solamente era profesante en la iglesia y pensaba que era salva sin que se vieran sus frutos. Y estaban engañados. Y John Wesley utiliza esta carta y dice: no, la fe sin obras es muerta. Si tú dices que tienes fe y no tienes obras, tú eres como los demonios, que creen y tiemblan, o sea que se le engrifan los pelos. Esa es la idea de los demonios. Muy importante tomarlo en cuenta. Esta carta cubre diferentes aspectos que vamos a ver en detalle. En el capítulo 1 habla de cómo responder a la prueba y la tentación, de la necesidad de poner en práctica la palabra además de oírla, de la imparcialidad en el trato de los demás, el capítulo 2. Capítulo 3, el uso de la lengua. Yo sé que no solamente, pero principalmente las mujeres tienen que tener mucho cuidado con el uso de la lengua. Todos, los hombres también, pero yo sé que las mujeres tienden a luchar más con esto, con el chisme, con la murmuración, con el chiquichiqui, con la cosa. Muy peligroso. Capítulo 4, vamos a hablar de los conflictos y actitudes hacia los demás. Dice dónde vienen los pleitos y las guerras. Usted va a aprender que usted no, sus problemas y cosas así, sus líos sus celos y sus cosas, usted no le va a poder echar la culpa a Satanás. Que vienen de usted mismo. ¿Dónde vienen? De sus pasiones. Capítulo 5, hay amonestación contra los ricos y los poderosos que oprimen a los necesitados. Y vamos a aprender también cómo responder a las presiones de la vida también. Y ya para concluir, en los minutitos que nos quedan, no son muchos, y tampoco me quedan muchas hojas, sé que voy a poder concluir. No se asuste, yo siempre me paso muchísimo, pero hoy no tanto. La última parte de la división del remitente, el destinatario, hay una palabra que dice salud, o sea, un saludo. Edith Carballosa dice en su libro Santiago, dice: la expresión castellana salud no expresa todo lo que el escritor pretende comunicar a sus lectores. La palabra que se usa en griego significa regocijarse o estar contento. La forma gramatical, él explica muchísimas cosas técnicas gramaticales que no vienen al caso porque ni yo lo entendí bien. Usted menos lo va a entender. Pero la forma gramatical del griego, miren lo que quiere decir realmente cuando Santiago dice salud. Dice: te deseo gozo continuo y sin límite. En una palabra dice salud, pero la idea realmente es esa. Y en hebreo era la palabra shalom, que implicaba paz, bienestar físico y espiritual. Y ahora en griego, entonces tú dices salud, y lo que quiere decir es: te deseo gozo continuo y sin límite. Para concluir, les digo cómo murió Jacobo. Sé que Jacobo, dice Flavio Josefo, fue arrojado de una parte alta del templo. Cuando cayó del templo no murió. Los que lo tiraron, los que lo arrojaron, vinieron entonces y lo acabaron de matar a palos. Mientras Jacobo moría, él clamaba por la salvación, por el perdón de sus verdugos. Cosa que le recuerda a uno a Esteban. Cuando murió Esteban: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y por supuesto, nos recuerda a nuestro bendito Señor, que en la cruz perdonó a sus adversarios. Qué tremendo ejemplo.
Yo no quiero que ustedes vean a Santiago como un viejo gruñón que solo quiere estar regañando a la gente, más bien que lo vean a Jacobo como el siervo de Dios, celoso por la obediencia, devoto a su Señor y preocupado por la gloria de Dios y el bienestar de sus hermanos. Después de yo leer un poquito sobre Santiago, ahora Santiago yo lo veo un poquito mejor. Que Santiago entró en una carta que yo solía leer, dependiendo si estaba un poquito débil, yo ahí no me metía. Santiago lo saltaba. Vamos a leer un salmo. Para concluir, si Santiago enviara esta carta a nosotros en Brookside, así diría el versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a los hermanos que se reúnen en Brookfield, pero que viven dispersos en Wisconsin, salud. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias por que podemos aprender tantas cosas aún de un solo versículo. Gracias por tu misericordia y compasión de Santiago, que no creía en ti. No creía en ti. Pero tú en tu bondad hiciste como hiciste con el apóstol Pablo, que le apareciste a él y al verte resucitado, tú lo salvaste, Señor. Gracias por él, por su ejemplo, por su devoción y por su amor a ti. Y gracias por tu haber preservado esta carta para que sea de beneficio para nosotros aún el día de hoy. Gracias por cada persona que estuvo aquí en esta mañana. Te damos gracias y que esta serie sea de bendición para todos nosotros. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Muchas gracias a usted por estar aquí esta mañana. Así que nos vemos la semana que viene.